Buenos días, vamos a hacer un nuevo video. En este caso yo voy a hablar de lo que es la contabilidad. Siempre a mí me preguntan, yo soy contador público, ¿bien? Y siempre me preguntan qué es lo que hago yo. Yo siempre le digo, yo hago contabilidad pura, ¿bien? Porque si bien estoy haciendo implementaciones de Business Analytics, muchas veces son muy complejas, multinacionales y demás, donde tenés que consolidar balances de distintos lugares, áreas de negocio diferentes y demás, yo siempre digo que en esencia lo que estoy haciendo es contabilidad. Y la misma contabilidad que aprendemos nosotros en la facultad. Entonces, un poco iba a hablar cómo integro esa contabilidad dentro de lo que es un proceso de Business Intelligence y cómo funciona el ciclo de informaciones y el ciclo de registro que nosotros hacemos para poder visualizarlo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender lo que yo llamo la estructuración del plan contable o de la estrategia contable, que no es más ni nada menos que el plan de cuenta que nosotros sacamos de la empresa. Ya vamos a ver un caso práctico, cómo se visualizaría y cómo yo lo segmento. Lo primero es algo clásico que nosotros hacemos siempre en la facultad, le asignamos el tipo de cuenta que se llama. El tipo de cuenta puede ser activo, pasivo, patrimonio neto o una cuenta de resultados, de ingreso o egreso, que en realidad entrarían dentro de lo que serían las cuentas del patrimonio neto, una vez que la asignamos ahí a lo que sea resultados asignados o resultados no asignados. Esto me van a entender más que nada aquellos que trabajan en información contable a menudo. Una vez que yo tengo esa primera asignación, hago la segunda. Recuerden que esto es lo que nosotros aprendemos en la facultad, solamente llevado a la práctica y a la práctica real, que es asignarle una liquidez. Es decir, nosotros tenemos lo que es en las patrimoniales se llama liquidez, lo que podemos que es corriente o no corriente, y lo que es las cuentas de resultados, yo habitualmente le hago un acomodamiento entre lo que es resultados ordinarios y resultados extraordinarios. No tiene más lógica la explicación, por eso no la hago. Luego vamos a hacer una profundización más, vamos al rubro. Entonces a ese tipo de cuenta que era el activo, por ejemplo, decimos que era un activo corriente, le asignamos un rubro, y ese rubro puede ser disponibilidades, bien, donde ya empezamos a explicar un poco más en profundidad, y ese rubro le asignamos un subrubro, y esa cuenta de disponibilidades puede ser las cuentas en banco o el disponible del efectivo que nosotros tenemos en banco, y ahí recién viene la cuenta contable que va a ser efectivamente la cuenta de ese banco que nosotros estamos teniendo. Si bien a nosotros en la facultad nos enseñan siempre esto, fíjense que es tremendamente difícil verlo en las empresas, por más que sea una multinacional o sea una micropyme que nos toca a nosotros a ver en muchos casos, que esté puesto así en la contabilidad o en el ERP. A menudo, ¿qué se hace? Se busca un código de cuenta, como nos enseñaba en la facultad hace 20, 30 años, yo me recibí en el año 90, así que yo estudié en la década del 80, en la Universidad de Ciencias Económicas acá en Tucumán. Yo me acuerdo que nos enseñaban los códigos de cuenta donde decíamos, bueno, los primeros dos dígitos corresponden al tipo de cuenta y así sucesivamente. Y no trabajábamos en la jerarquización por grupos, que ya van a ver cómo queda esto cuando lo vean en la práctica, que la mayoría de los ERP hoy lo están permitiendo hacer y nadie los está usando. Es decir, todavía me cuesta ver, digamos, me da pena ver, mejor dicho, que no hayamos avanzado muchas veces los contadores en olvidarnos de ese código alfanumérico, el código de posicionamiento de cuenta y empezar a usar la herramienta que hay hoy. Es decir, hoy el ERP más barato, el sistema de gestión contable más barato que existe en el mercado, ya nos permite trabajar con esta jerarquización sin tener en cuenta lo que es el código de cuenta. ¿Bien? Y una vez que yo tengo definida la estrategia contable, o la tengo que rever a la estrategia contable al momento de trabajar. ¿Por qué razón le digo rever? Porque la asignación de lo que es ordinario o no extraordinario, la liquidez misma, lo que es el rubro, el subrubro, eso es muy dinámico, porque depende de cómo quieren ver la información los tomadores de decisión. Entonces quizás el plan de cuenta lo teníamos predefinido ya de hace 20 años, como decía, a mí me pasa muchas veces en la empresa, me dicen, yo tengo el mismo plan de cuenta hace 30 años, han pasado por cuatro sistemas de gestión, han llegado a Oracle Financials, han llegado a Dynamics o han llegado a SAP, y viene manteniendo el mismo plan de cuenta de hace 20 años. Entonces no ha habido evolución en la forma de ver la información. Entonces lo que yo hago siempre es rever eso, lo primero que hago, y es rever estos 4 niveles jerárquicos, que puede haber más, ya van a ver cuando vemos el ejemplo que usamos nosotros cuando dicto las capacitaciones, bien, para ver cómo yo le asigno otras dimensiones adicionales que nos van a permitir ver la información, analizar la información bajo distintas perspectivas. Una vez que yo tengo definida la que es la estructura contable, me voy a ver la integración de esto para ver cómo integro con el resto de información que tengo disponible para empezar a generar los paneles. Entonces lo primero, la clave mía es la estrategia contable. Es la que me va a definir a mí, que es lo que me ha muy recién, el plan de cuentas, me va a definir incluso cómo voy a calcular
los distintos indicadores. Y si yo quiero sacar una rentabilidad, quiero sacar un net beta, quiero sacar una relación del margen de contribución sobre ventas o lo que fuera, yo simplemente lo que hago es armar un filtro entre las distintas características, los distintos niveles jerárquicos de las cuentas contables. ¿Cómo lo explico? Lo primero es el mayor. ¿Bien? Siempre cuando empiezo a hacer un análisis, un análisis económico o patrimonial de una firma, ¿bien? Yo lo que pido es el plan de cuentas para poder estructurar la estrategia contable y el mayor contable. ¿Bien? Y cuando ustedes vean un mayor contable, tal cual de vuelta nos enseñan en la universidad, eso es, se lo sigue usando y se lo usa cada vez más, yo pienso. El mayor contable se justifica las operaciones con los módulos contables. ¿Bien? Entonces ustedes cuando quieran empezar a hacer un análisis, lo primero tienen que enfocarse, una vez que ya tengan estructurada la estrategia, en obtener el mayor. Y ustedes cuando vean el mayor, independientemente sea un sistema muy simple o un sistema muy complejo, lo normal es que el mayor reciba asientos resúmenes, que se le dicen. Y esos asientos resúmenes vienen de algún módulo. Entonces, por ejemplo, en el mayor contable yo voy a tener un asiento de venta general, que me va a decir a mí, por ejemplo, cuentas a cobrar a ventas, bien, por la venta, bueno, la parte impositiva en el medio, pero no me dice qué es lo que se ha vendido y demás. Bueno, ese detalle de la operación de venta que me ayudan a justificar el monto vendido está en el módulo de venta, donde me va a decir qué artículo se vendió, a qué cantidad y a qué precio, y yo voy a poder hacer un seguimiento, por ejemplo, el P por Q, precio por cantidad. Entonces, la información está resumida en el mayor y se justifica o se hace la aperturación de eso en mayor detalle en los módulos contables. Pero eso no es todo. Ustedes van a ver que la mayoría de los sistemas permiten hoy trabajar con unidades de negocios y centros de costos. Entonces, normalmente el mayor contable, cuando se hace el asiento o la imputación contable, ustedes van a tener que hacer referencia a la cuenta contable y a su vez de hacer referencia a la cuenta contable, nos va a aparecer un centro de costo, una unidad de beneficio o una unidad de negocio. Con eso cerraríamos prácticamente el ciclo de análisis y podemos darle vuelta a la información por todos lados sin necesidad de nada adicional. Muchas veces, en vez de figurar como unidad de negocio, centro de costos, hay sistemas que los muestran como auxiliares o subauxiliares. O por ejemplo, si estaríamos fíjense ustedes, nosotros vamos a un ejemplo de un ERP muy chico donde aparecen como auxiliares o subauxiliares. Pero si llevaríamos esto a SAP S4, por ejemplo, trabajaríamos con los PEPs. Entonces el PEP a mí me estaría diciendo, la orden de trabajo esa vendría a ser una especie de ir más allá de lo que es una unidad de negocio, pero el concepto es el mismo. Vamos a ver el ejemplo que nosotros armamos cuando hacemos la capacitación de Power BI en finanzas, bien, que justo arranca ahora el próximo 16. Fíjense cómo está estructurado nuestro plan de cuentas. Acá tenemos nuestro plan de cuentas, yo le llamo GL, digamos, cuentas contables o cuentas jerarquías. Fíjense que yo lo que me aparece a mí acá era justamente lo que decíamos nosotros. Por acá tengo el número de cuenta, el tipo de cuenta tiene que estar por acá, que es lo que me decía si era efectivo o no. Bien, yo tengo rubro, subrubro, grupo, subgrupo. Bueno, este es un poco más abierto, que vamos a ver nosotros en la clase es mucho más abierto. Porque aparte de asignarles los niveles jerárquicos esto, yo les asigno lo que serían los circuitos de visualización que quiere ver la persona que va a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un director regional ve el EBITDA de alguna manera, yo lo que hago es clasificar las cuentas para ese EBITDA particular. Bien, entonces ustedes fíjense que yo cuando vaya a justificar el EBITDA esa voy a tener, porque son resultado del ejercicio, el tipo de cuenta, el subrubro es ingreso o egreso, egresos ordinarios o extraordinarios, el subgrupo ventas y la cuenta contable propiamente dicha. Y así, en vez de tener, por ejemplo, la clasificación del EBITDA, yo puedo ir y pensar en, por ejemplo, que son los gastos de estructura, el capital de trabajo o lo que fuera. Bien, entonces yo puedo ir gastos de estructura y los veo en la aperturación. Y sobre esto puedo ensayar prácticamente cualquier situación que se nos plantee en el cliente en particular. Yo siempre doy de ejemplo una multinacional que nos tocó, donde el EBITDA, de acuerdo al país que se veía, a veces le incluían o no le incluían el costo financiero de las intercompañías. ¿Por qué? Porque ellos decían que actualmente lo que pasaba en Argentina tenía un costo financiero que era altísimo. Entonces lo ponían como un costo de estructura del financiamiento propiamente que había dicho, para poder llegar a comparar de alguna manera el EBITDA en forma más o menos homogénea.
bien, porque las otras firmas no necesitaban ese financiamiento, entonces bueno, era una estrategia de visualización que tenían en la información. Yo la puedo armar sin ningún inconveniente con esta estructuración del plan de cuenta. Y fíjense que parto de un plan de cuenta totalmente tradicional, es decir, yo parto de un plan de cuenta tradicional donde tengo cada cuenta con su código tradicional, porque esto incluso es el código tradicional que me decía a mí 4 lo que es ingresos, 12 ordinario, extraordinario, bueno, y así el agrupamiento esta que nos enseñaban originalmente en la facultad y que muchas veces la siguen usando todavía, cuando esto ya no tiene sentido si nosotros hacemos esta estructuración que está acá. Una vez que yo tengo estructurado eso, nosotros decíamos que íbamos al mayor de cuentas, o al mayor, perdón, al mayor general o al mayor contable. Y esto es un mayor común, esto es un mayor que ustedes van a ver que prácticamente existe en cualquier sistema de contabilidad o sistema ERP. Donde, ¿qué tenemos nosotros? El tipo de asiento, un detalle de ese asiento propiamente dicho, el concepto que corresponde, bien. Acá te dice un poco la moneda, si es en pesos o en el otro que sea, bien. Y tenés el detalle general de esa operación, ¿ok? Cuando te dice el origen del asiento, vendría a ser de qué módulo proviene, ¿bien? Entonces acá te puede venir de tesorería, compras, ventas, activo fijo, ¿bien? Que son los distintos módulos que puede llegar a tener la empresa y que vos entras a ese módulo y vas a ver totalmente detallado lo que es esa operación y que la justifica. Y si yo tengo que hacer un análisis de ventas, yo voy a poder ver con el mayor general, voy a decir, bueno, bárbaro, yo tengo una evolución de venta y demás. Bueno, cuando quiero justificar esa evolución de venta o esa involución de venta y la quiero justificar viendo en detalle qué es lo que sucedió, yo ya tengo que hacer una explosión de eso y tengo que ver qué artículos se vendieron, qué cliente te siguió comprando, qué cliente no te siguió comprando. Eso lo saco del módulo de ventas, no del mayor general. Hay raras excepciones, sistemas viejos que están todos integrados, se puede llegar a ver así. Pero lo normal es que los sistemas de los últimos 10, 15 años que han salido al mercado, ya sea un sistema de una micropyme o un sistema de una multinacional, la estructuración es exactamente la misma. Y luego, en este caso, las unidades de negocio o los centros de costos se basan en lo que son los auxiliares. Entonces, fíjense que yo acá tengo los auxiliares, bien, el tipo de auxiliar acá me está diciendo, por ejemplo, que es canales de venta o costo, esto es una empresa ejemplo, bien, y dentro de esto yo puedo ver, si me pusiera en venta lo que me estaría diciendo, si era costo me va a aparecer, digamos, el detalle de ese auxiliar, y sobre este es que se hace el asiento contable, que es el mismo que yo tengo en el mayor, ¿bien? Entonces cuando yo voy a abrir la explicación de esa cuenta de gastos, esa cuenta de ventas, también yo puedo llegar a un nivel de detalle por este lado para poder hacerlo. Y hay empresas que tienen auxiliares y también tenemos subauxiliares, que es un nivel de detalle más profundo, se puede decir, o el drill down llegar. Yo esto es muchas veces cuando yo tengo mi hija que estudia ciencias económicas, cuando converso con ella y a veces los compañeros están estudiando en casa, yo siempre les digo, denle mucha bolilla a la contabilidad. La contabilidad es base, ¿bien? Estructurar esta contabilidad y que esté funcionando en tiempo real en una empresa es clave para hacer prácticamente cualquier análisis, ¿bien? Porque fíjense ustedes que si yo quiero hacer un análisis comercial me voy al módulo de ventas. Si el módulo de ventas está bien configurado, significa que mi contabilidad está bien configurada. Bien, y el módulo de venta me va a dar toda la respuesta de lo que es el asiento contable ese que yo tengo acá que me dice que se vendieron $100.000 en este mes. Bien, entonces yo creo que hay que un poco, digamos, hacer mucho foco en este punto. Nosotros tenemos todo un departamento en la consultora nuestra cuando vamos a hacer una implementación en una empresa donde lo primero que hacemos es ver si la contabilidad funciona. Si la contabilidad funciona y está bien estructurada, nosotros decimos, bueno, van a salir los paneles, porque no sirve de nada que yo haga toda una estructuración de paneles espectaculares, vistosos, usando las últimas visualizaciones y demás, si la información de base está mal. La información de base es esta. ¿Bien? Es la contabilidad tal cual nos enseñan a nosotros en la universidad. Bueno, esto fue todo. Nos vemos en un próximo video, seguramente la semana que viene. Hasta luego, gracias.